Pues buenas tardes a todas y a todos, a un acto más del programa público de pensamiento y cultura científica Cartagena Piensa, que en esta ocasión tiene una singularidad y es que lo hacemos en colaboración con el Laboratorio Filosófico del Antropoceno y la Pandemia, vinculado a la Red Española de Filosofía, con el que hemos organizado el ciclo que va a cubrir las actividades del mes de abril y que ya empezó con la presentación del propio laboratorio la semana pasada y que hoy inicia ya más directamente el ciclo dedicado a utopías reales, que es el que va a acompañarnos durante las próximas semanas. Para eso tenemos esta tarde invitado con nosotros a Francisco Martorell, el profesor Martorell, ensayista y autor de un libro, Soñar de otro modo, muy absolutamente recomendable, del que seguramente vamos a hablar mucho esta tarde, que será presentado por el profesor Antonio Campillo, compañero y amigo de Cartagena Piensa en muchos actos, que también representa en este caso el laboratorio filosófico del Antropoceno y la Pandemia. Como saben, pues Cartagena Piensa es un programa público sostenido por recursos públicos del Ayuntamiento de Cartagena, pero desarrollado, y esta es su singularidad, por una plataforma ciudadana, que es la que organiza y decide las actividades que se desarrollan, y hecho además en red, en colaboración con un amplio espectro, digamos, de entidades, empezando por las universidades públicas de la región de Murcia, pero siguiendo por colegios profesionales, asociaciones de todo tipo y personas individuales que trabajan vinculadas a este proyecto digamos, de ciudadanía activa y de añadir una dimensión nueva a la política pública, a la política cultural pública, en este caso vinculada a la urgente necesidad de ponernos a reflexionar sobre los problemas de nuestro tiempo y las soluciones que estos problemas requieren. Precisamente de esto va a tratar en parte de la sesión de hoy y las que van a seguir a continuación, porque estamos quizás en un momento más urgido que otros muchos de recuperar horizontes utópicos, posibilidades de pensar el futuro y no solo de una forma fatalista, como nos proponen las recurrentes distopías que estamos consumiendo todos vorazmente durante ya mucho tiempo, sino pensar en eso que Freire llamaba los inéditos viables, ese esfuerzo de imaginación política que necesitamos urgentemente para intentar encontrar unas vías de salida de esta crisis multiplicada y acumulada de todo orden que vivimos y de la que seguramente van a hablarnos nuestros invitados de esta tarde. Solo recordarles que la sesión dispone de un chat y dispone también de un apartado para preguntas y respuestas. Las preguntas dirigidas a nuestro invitado, a Francisco Martorell, deben de escribirse aquí en preguntas y respuestas y el acto permitirá, después de la presentación de Antonio y la intervención de Francisco, que haya una parte para contestar estas preguntas y dialogar, siempre utilizando el apartado de preguntas y respuestas. Así es que sin más preámbulos, le paso la palabra a Antonio Campillo. Buenas tardes. Buenas tardes, Patricio, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Ya muchos de vosotros me conocéis, soy Antonio Campillo, profesor de Filosofía de la Universidad de Murcia y miembro del equipo editorial del Laboratorio Filosófico sobre la Pandemia y el Antropoceno, que es un grupo que junto con Cartagena Piensa organiza este ciclo que comienza hoy sobre utopías reales. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a nuestro invitado, a Francisco Martorell. Buenas tardes, Francisco. A los amigos y amigas de Cartagena Piensa y a los compañeros también del laboratorio y, por supuesto, a todos vosotros y vosotras, a todo el público que esta tarde lluviosa de abril pues habéis querido acompañarnos, ¿no?, en esta charla. Como ha dicho Patricio, en realidad este ciclo tuvo un prólogo la semana pasada, jueves pasado, porque ya celebramos una mesa redonda en la que presentamos el laboratorio y presentamos también un poco las ideas, el proyecto de este ciclo de utopías reales, ¿no? Quienes no pudisteis asistir la semana pasada podéis ver la grabación en la web de Cartagena Piensa y también en el laboratorio. Todas las sesiones de este ciclo van a ser grabadas y editadas por Cartagena Piensa.
El laboratorio, para quienes no lo conozcáis, pues es un proyecto que se inició hace un año, justo cuando comienza la pandemia y cuando en pleno el primer estado de alarma, en pleno confinamiento domiciliario, pues un grupo de filósofos, filósofas, pero también sociólogos, politólogos de España y Latinoamérica decidimos poner en marcha este proyecto, que no solamente pretende analizar, ¿no? Se ha dicho que la pandemia es como una especie de hecho social total, un experimento ecosocial a escala global, donde aparecen, ¿no? Donde se visualizan, se hacen evidentes todas las contradicciones, todos los problemas del mundo en que vivimos, sino situar la pandemia en un horizonte más amplio, que es el del antropoceno, que es la era, en realidad, la época que nos ha tocado vivir, ¿no? Y de hecho la pandemia es un episodio del antropoceno. Entonces, este laboratorio filosófico pretende ser un espacio de reflexión, de debate, de discusión sobre pues todos los grandes temas o problemas que estamos viviendo, ¿no? En nuestra época. El ciclo que vamos a iniciar de Utopías Reales se compone de 3 charlas. La van a impartir 3 invitados en 3 jueves sucesivos. Hoy el filósofo valenciano Francisco Martorell, el jueves que viene la física Tika Font, que es experta en armas nucleares y en luchas antinucleares, y el 29 de abril Paco Ayala, que es un activista socioambiental mexicano y fundador del huerto Roma Verde en el centro de la Ciudad de México. Como os he dicho, todas las sesiones van a ser grabadas. El laboratorio además organiza cada mes un debate cuyas contribuciones son publicadas en su propia página, la página redfilosofia.es/laboratorio, y las publica el día 15 de cada mes. Hoy casualmente es 15 de abril y hoy hemos publicado las contribuciones sobre el debate de Utopías Reales, en las que participan justamente los 3 invitados de este ciclo, Francisco Martorell, Tika Font y Paco Ayala, más otras dos colaboraciones que hemos querido recuperar, una de Santiago Álvarez Cantalapiedra, que es el director de FUGEN Ecosocial y de la revista Papeles de Transiciones Ecosociales, y otro texto de Eric Olin Wright, un sociólogo estadounidense muy reconocido que falleció hace un par de años y que fue el que acuñó precisamente la expresión de utopías reales que hemos tomado, ¿no?, para poner título a este ciclo. Efectivamente, como ha dicho Patricio, la decisión de organizar conjuntamente este ciclo, aparte de por los vínculos, ¿no?, que nos unen, las afinidades que nos unen a Cartagena Piensa y al laboratorio, es el convencimiento de que estamos, digamos, asfixiados, ¿no?, por un discurso hegemónico que es un discurso distópico, un discurso fatalista, de cierre de horizonte, que bloquea, ¿no?, desde hace mucho tiempo la imaginación política, la capacidad de inventar, de crear alternativas, justamente cuando más las necesitamos, ¿no? Justamente cuando más necesitamos inventar, ¿no?, experimentar nuevas alternativas ecosociales, porque estamos en un mundo realmente en una crisis muy profunda, una crisis multidimensional que es no solo económica, es ecológica, es de representación política, es una crisis de cuidados, es una crisis que afecta a todas las esferas de nuestra vida y que es cada vez más grave. Y por tanto, justamente en estos momentos necesitamos recuperar, digamos, esa energía utópica, esa fuerza utópica, y creemos que hay que comenzar por trazar como un mapa, ¿no?, un inventario de qué se está haciendo, porque realmente hay mucha gente en muchos lugares haciendo pequeñas cosas, pequeños proyectos muy innovadores, y lo que queremos entre Cartagena Piensa y el laboratorio es iniciar, por así decirlo, un rastreo, ¿no?, una búsqueda de estas iniciativas, de estas utopías reales que están teniendo lugar en muchos ámbitos sociales y en muchos lugares del mundo, ¿no? Entonces, como primer paso, hemos pensado contar con Francisco Martorell por una razón muy sencilla, porque Francisco es quizá uno de los que más sabe, ¿no?, de utopías y de distopías en nuestro país, ¿no? Yo lo conocí hace ya unos años cuando presentó su tesis de doctorado en la Universidad de Valencia, precisamente sobre estos temas, una historia, digamos, de las utopías y las distopías en la época moderna y contemporánea.
Y en cuanto se nos ocurrió organizar este ciclo, pues inmediatamente pensé en él, ¿no? Francisco Martorell estudió filosofía en la Universidad de Valencia, hizo ahí su doctorado, obtuvo el premio extraordinario de doctorado y se ha dedicado a estudiar, digamos, entre la filosofía política, los estudios culturales, la sociología, la historia de las ideas, se mueve en una pluralidad, digamos, de campos de investigación, pero sobre todo le interesa qué hay detrás de las utopías y de las distopías modernas, cuáles son sus presupuestos, por qué se ha producido la crisis, ¿no?, de las grandes utopías políticas, por qué se da esta hegemonía, ¿no?, de la distopía y de esta especie de utopía tecnológica que se conoce como transhumanismo, ¿no? Y cómo reactivar, ¿no?, las utopías políticas, o en qué sentido se pueden reactivar o en qué dirección en el siglo XXI. Ha publicado en varias revistas, ha coordinado un número de cuadernos de filosofía dedicado precisamente a las distopías, ha publicado el libro que ha citado Patricio antes, Soñar de otro modo, cómo perdimos la utopía y de qué forma recuperarla. Es un libro que ha tenido mucho éxito. Colabora en la prensa, en concreto en el diario.es, y ahora me comentó el otro día, está trabajando en un nuevo libro precisamente sobre las distopías, que son ahora el género literario, cinematográfico, de series televisivas, etcétera, que está teniendo más éxito, no es el género hegemónico, ¿no? Bueno, pues hemos pensado en Francisco precisamente por eso, para que nos dé, por así decirlo, abra el ciclo con una visión de marco, ¿no? Nos dé un mapa general de este debate sobre utopías y distopías en el siglo XXI. Francisco, muchas gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación y ahora ya te doy la palabra. Gracias, Antonio, y gracias, Patricio, y gracias a todos los asistentes al acto. Bueno, mi intención es realizar una panorámica de la situación en lo que se refiere a la utopía y la distopía, una panorámica histórico-sociológica, por llamarla de alguna manera, que clarifique las razones y los problemas que suscita la hegemonía de la distopía en la actualidad y la ausencia de impulsos utópicos en el apartado de la política. Y sobre todo mi objetivo es hacerlo breve, a ver si lo consigo, para que podamos responder a las preguntas de los participantes, que es lo que más me interesaría. He dividido la exposición en 5 grandes puntos, iré marcándolos a medida que se vayan sucediendo y bueno, me dispongo a empezar ya para abreviar y poder responder a la gente después. Bueno, habría que empezar definiendo los conceptos, principalmente definiendo en primer lugar el concepto de utopía, que es el eje de nuestra discusión aquí y uno de los conceptos que mayor protagonismo están adquiriendo poco a poco en el ámbito de la reflexión últimamente. Bueno, la utopía es una categoría polisémica, eso es evidente, que puede referir numerosos objetos y nos llevaría la sesión entera simplemente enumerarlos, porque se habla de función utópica, por ejemplo, se habla de imaginación utópica, se habla de pensamiento utópico. Solo para empezar, a mí me gusta reducir el campo semántico a 3 referentes y creo que esos 3 referentes son muy representativos de lo que es la utopía. ¿Qué es la utopía? Bueno, en primer lugar, la utopía es un tipo de deseo. Los estudios actuales sobre la distopía están incidiendo sobre todo en este referente, en la utopía como deseo, un deseo específico, diferente de otros, que nace de la insatisfacción que produce la realidad o que nace del sufrimiento que provoca la realidad. Y, por abreviar, diríamos que es el deseo de un mundo mejor, el deseo de que el mundo fuera distinto, de que el mundo no poseyera los rasgos que provocan el descontento.
Claro, este deseo, así entendido, puede dar lugar a infinidad de cosas. Por ejemplo, en el ámbito cotidiano, el deseo utópico se expresa cuando el pobre se imagina millonario, por ejemplo, o cuando imaginamos que nos toca la quiniela. El deseo utópico aparece a través del pensamiento desiderativo y da lugar a fantasías abstractas de este tipo de situaciones. El deseo utópico va vinculado a la esperanza de que el mundo sea diferente, y es un impulso orientado al futuro. Cuando una persona ve en las noticias las escenas de niños ahogándose en el Mediterráneo, bueno, pues si tiene un mínimo de sentimiento, surgirá ese deseo, ¿no? Ojalá esto no sucediera. No hay derecho a esto. Esto no debería pasar. Bueno, ahí está maniobrando el deseo utópico. Así pues que la utopía es sustancialmente y en primer lugar un deseo. Bueno, este deseo se expresa o cristaliza en otra serie de instancias. La segunda sería la forma utópica. ¿Qué es la utopía? Bueno, ya sabemos que es un tipo de deseo, pero además es también una forma textual, que contaría con dos grandes ramas. La primera, la literatura utópica, ampliamente conocida, un género literario inaugurado oficialmente en 1516 por Tomás Moro, y que llegaría hasta la actualidad, que ha atravesado toda la modernidad y que ha llegado hasta los tiempos actuales, la literatura utópica. En el Renacimiento tenía lugar en islas desconocidas, donde se edificaban sociedades ideales, o tenían lugar sociedades ideales, y a partir de la Ilustración, la utopía paradigmática literaria acontece en el futuro. ¿Qué es una utopía literaria? Una utopía literaria es una obra, es un relato que presenta una sociedad mejor que la existente, o al menos esa es la intención de su autor. Diseñar una sociedad, describir los mecanismos económicos, políticos, jurídicos, pedagógicos, etcétera, de una sociedad imaginaria que es mejor y más justa que la sociedad existente. Dentro de la forma utópica encontraríamos también el famoso pensamiento utópico, algo así como la teoría utópica. Además de la literatura utópica, tenemos la teoría utópica, que estaría formada por todos aquellos textos ensayísticos que pueden abarcar desde la filosofía, pasando por la sociología, la historia, la antropología. Textos en los que se critica la sociedad existente y se vislumbra una sociedad alternativa. El objetivo de la teoría utópica es abrir la puerta a un futuro distinto. Y aquí encontraríamos pues, desde las obras de Rousseau, Saint-Simon, Fourier, etc. Y bien, y para finalizar, habría que enumerar el tercer referente del concepto de utopía. Tenemos, por tanto, que la utopía es, en primer lugar, un deseo. En segundo lugar, es una forma textual, un tipo de escritura. Y en tercer lugar, evidentemente, es un tipo de política, la política utópica, que es donde el deseo utópico y a veces la forma utópica se materializarían en la práctica. Y aquí tenemos varias expresiones. La primera sería los grandes movimientos de emancipación, pues en el siglo XIX el socialismo, el anarquismo, etcétera. También deberíamos incluir, aunque no siempre se hace, y a mi modo de ver hay que hacerlo, las propuestas reformistas que se han ido sucediendo a lo largo de la modernidad, propuestas que no cambian el sistema en su totalidad, pero sí ayudan a transformarlo y a mejorarlo en una clave emancipadora. Y en tercer lugar tendríamos dentro de la política utópica las comunidades intencionales, que son las comunidades existentes en Estados Unidos, muy numerosas en el siglo XIX. Hoy todavía quedan bastantes desperdigadas por todo el planeta. Comunidades pequeñas cuyos miembros ponen en práctica un modo de organización social alternativa. Aquí sería discutible si estas comunidades experimentales deberían ser consideradas como utópicas en sí mismas o
o heterotópicas, porque en realidad no están interviniendo en el funcionamiento del sistema, sino que simplemente se echan a un lado, crean su espacio alternativo, se cierran, se clausuran ahí, pero no están cortocircuitando ni alterando la marcha del sistema. Y bueno, la utopía, grosso modo, sería esto: un deseo, un tipo de deseo, un tipo de escritura y un tipo de política. Y lo que tendrían en común esas tres expresiones es su voluntad de transformar la realidad. Por ejemplo, cuando la persona de a pie tiene la fantasía de que le toca la quiniela, esta fantasía no puede considerarse utópica en sí misma, porque lo que pone en funcionamiento es el designio de escapar de la realidad, sirven de compensación a la realidad. Sin embargo, la utopía no es un género escapista. La utopía propiamente dicha no es un género literario o no es un género teórico o no es una política escapista, sino que lo que pretende es transformar la realidad, cambiarla, no huir de ella ni compensarla, ¿vale? Este sería, grosso modo, el pequeño retrato de la utopía con el que empezamos. Bueno, la utopía hoy se encuentra de capa caída, como han dicho Antonio y Patricio, desde luego, pero no siempre fue así. Durante la modernidad vertebró el día a día y vertebró la cotidianidad occidental. La utopía se fusionó junto al proceso de modernización y no solo se expresaba en las propuestas alternativas, sino que se expresaba en el propio sistema. El propio sistema occidental, el statu quo occidental, también estaba imbuido de impulsos utópicos. Occidente buscaba el progreso, se movía por la fe en el progreso. La esperanza en el futuro era uno de los pilares fundamentales de la cultura, y las visiones ilusionantes de todo tipo acerca del porvenir se sucedían. Eso lo vio muy bien Habermas en uno de los artículos iniciales de su obra, donde defendía efectivamente que la utopía durante la modernidad no solo fue una expresión de los que querían acabar con el capitalismo o acabar... No, la utopía estaba en el conjunto de la cultura occidental y durante esa época pues se vivieron progresos sin precedentes. Es obvio que a partir del siglo XIX la modernidad empieza también ya antes lo había hecho, pero en el siglo XIX se hace evidente que la modernidad también tiene una cara B, tiene una parte oscura, y fueron innumerables los escritores, los poetas, los pintores, los filósofos, que desde una perspectiva más o menos romántica y antimoderna empezaron a cuestionar que el progreso fuera beneficioso o que fuera tal cosa. En este contexto es donde se desarrolló el debate entre los defensores de la civilización y la cultura, ¿no? Mucha gente vio en la modernidad y en la modernización que era un proceso que traía consigo la industrialización, la urbanización, el individualismo. Mucha gente ya no veía en esa dinámica un proyecto esperanzador, sino que le suscitaba miedo. La modernidad en determinados sectores intelectuales y populares empezó a suscitar miedo, angustia incluso, sobre todo en los sectores nostálgicos de la cultura, de las pequeñas comunidades orgánicas, de la vida solidaria, de los lazos sociales, de la economía del telar, por así decir. Y es en ese contexto donde aparece la distopía. La primera distopía de la historia, ¿cuál fue la primera distopía de la historia? Bueno, aquí es imposible llegar a un acuerdo. En mi opinión está bastante claro que es una novela de Émile Soubestre, un escritor francés de derechas, que publicó Lo que será el mundo en el año 3000. Darko Subin, que fue un analista marxista de la ciencia ficción, muy amigo de Fredric Jameson,
sugirió algo semejante. Yo tengo muy claro que es la primera distopía. Antes hubieron relatos que también pueden considerarse distópicos, pero fue este libro, Lo que será el mundo del año 3000, el que creo que por primera vez pone en juego todo el repertorio de actantes, de clichés y de dualismos de la distopía. Y a lo largo del siglo XIX empiezan a sucederse títulos parecidos a este. En la distopía ya no encontramos, obviamente, una sociedad mejor que la actual. La intención del autor de la obra distópica es justamente la contraria. Imaginar una sociedad futura peor que la existente. Peor que la existente, y que sirva de advertencia a lo que nos puede pasar si no cambiamos las tendencias dominantes. En el caso de Soubestre y del año 3000, él elaboró una crítica del capitalismo e imaginó un año 3000 dominado por los monopolios empresariales, donde los gobiernos han desaparecido, y se paga hasta por respirar, hasta por los saludos, se paga absolutamente por todo. Y lo que había detrás de esta crítica de Soubestre al capitalismo al capitalismo industrial, que por aquel entonces empezaba a preponderar, era el capitalismo de los talleres, el capitalismo de los negocios familiares en los entornos rurales. Pero la distopía no solo dio lugar a obras así. Las distopías son muy variadas, son muy heterogéneas y apuntan contra todo tipo de referencias políticas. Tenemos en efecto distopías que presentan futuros capitalistas inhumanos. Tenemos distopías que apuntan contra los regímenes socialistas de vocación utópica. Y esas distopías son las que podríamos llamar también antiutopías. Y tenemos distopías heterogéneas que fusionan un poco diferentes regímenes y diferentes modelos sociales. Y luego tenemos también distopías específicas cuya crítica se dirige a la tecnología, que son las tecnodistopías. Hoy tendríamos, por ejemplo, la famosísima serie Black Mirror como expresión actual de la tecnodistopía. Bueno, lo que habría que subrayar aquí, una vez que hemos dado cuenta de la aparición de la distopía, es que la frontera entre la utopía y la distopía se encuentra muy lejos de ser sólida y de ser compacta. Si cualquiera de nosotros leyera una utopía del siglo XVII, XVI, XIX, con total seguridad que la consideraríamos una distopía. Porque lo que era utópico antes, hoy día, desde luego, no lo es, por razones obvias. Las transformaciones históricas, las transformaciones sociales, la constitución de los sujetos y de lo que se concibe como mejor o como deseable ha cambiado. Y si alguien se pone a leer La ciudad del sol de Campanella o El año 2000 de Bellamy, lo que va a encontrar ahí es un régimen tan cerrado, tan planificado, tan asfixiante, que lo va a identificar con una distopía, propiamente dicha. El problema que nos encontramos los que reivindicamos la necesidad de utopías es que las utopías del pasado no nos sirven de trampolín para llegar a algún sitio. A nivel particular, esta o aquella obra pueden aportar alguna idea interesante, de eso no hay duda, pero en general son fruto de un modelo de pensamiento basado en la mística de la perfección, en la mística de la armonía absoluta, en la voluntad de planificar hasta el menú diario, que para un individuo actual le parece pues el infierno en la tierra, no le parece ninguna sociedad ideal, la utopía estándar de la modernidad. Puede haber alguna excepción, por ejemplo, bueno, la utopía de William Morris, quizás, Noticias de ninguna parte, deja un poco más de respiro al lector, pero tampoco creáis, en Noticias de ninguna parte no
no se permite la disidencia política. Hay un consenso tácito, hay un imperativo ideológico que debe de suscribirse por parte de los sujetos. La utopía moderna, la utopía paradigmática de la modernidad, no dejaba espacio a la libertad y era un texto que estaba supeditado a lo estático. Esas sociedades ideales de la modernidad eran sociedades estáticas, eran sociedades ajenas al cambio, a la transformación, y eran sociedades muy dogmáticas, porque estaban convencidas de que habían dado con la solución correcta a todos los problemas de la humanidad. Y si algo hemos aprendido hoy es que no hay solución correcta a todos los problemas de la humanidad y que buscarla pues, puede traer todo tipo de consecuencias perniciosas. Eso es importante tenerlo en mente. Las utopías del pasado, para un lector actual, se han convertido en distopías y con toda la razón de ser. Vistas retrospectivamente, dibujan escenarios sociales totalitarios o pseudo-totalitarios muy poco atractivos. Desde luego no nos pueden servir de inspiración. Bueno, ¿qué es lo que tenemos hoy? Hoy nos encontramos con un superávit de distopías y con un déficit de utopías. Con un déficit, ahora entraré en eso, de utopías políticas. Cuando hablamos de la crisis de la utopía, tenemos que concretar que es una crisis de la utopía política, porque la utopía tecnológica esa sigue vivita y coleando perfectamente. A la utopía tecnológica no le han afectado las catástrofes del siglo XX, por ejemplo, ni la bomba atómica ni nada. Sigue teniendo mucha audiencia, mucho impacto y mucha presencia social. Estamos en una época donde la utopía política prácticamente ha desaparecido del mapa. No totalmente, pero sí a un nivel casi que sin precedentes. Y sin embargo tenemos distopías pues, para elegir, ¿no? Bien, esta dialéctica, esta descompensación no es nueva. Si adoptamos el papel de historiador de la literatura, no es nueva. Nos vamos ahora al ámbito literario. Que hayan muchas distopías y que hayan pocas utopías, eso es un fenómeno que empieza a darse ya a principios del siglo XX. Principios del siglo XX. Aquí lo que tenemos es el siguiente panorama. Estalla la Primera Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial supone un shock, un impacto emocional muy fuerte. Otra vez en los escritores, los filósofos, los artistas, etc. La Primera Guerra Mundial fue leída como ya en su día como una refutación del ideal de progreso. La fe en el progreso es absolutamente necesaria para la utopía. No hace falta que esa fe en el progreso sea la típica fe en el progreso necesario y teleológico de la Ilustración. Por supuesto que no. Ya sabemos que el progreso no es una ley histórica, pero es una consecuencia de los actos humanos y de la contingencia que puede darse. Y la Primera Guerra Mundial impactó de tal manera que la fe en el progreso empezó a socavarse. La creencia de que la modernidad nos llevaba necesariamente a un mundo mejor de manera progresiva empezó a ser discutida en multitud de ámbitos. Luego vino el crack del 29. Luego vino la Segunda Guerra Mundial. Vinieron los totalitarismos. Todo este tipo de acontecimientos favorecieron a la distopía. Cuantitativamente, pasó de un género menor en el siglo XIX a empezar a editarse distopías todos los días. La distopía, desde principios del siglo XX y de manera progresiva, va copando el mercado poco a poco, pero de una manera continua. Y sin embargo, la utopía literaria, que durante el siglo XIX llenaba las estanterías y producía todo tipo de debates públicos y políticos,
La utopía poco a poco se va apagando, con la excepción de alguna aportación de H.G. Wells. A mitad de siglo tenemos Walden 2 de Skinner, la última gran utopía clásica, que también hay que tener ganas en querer vivir en un sitio como Walden 2. Y muy poco más. La ciencia ficción a nivel popular, en esta primera mitad del siglo XX, pese a los totalitarismos, pese a las dos guerras mundiales, pese al crack del 29, etcétera, la ciencia ficción en las revistas pulp, en las revistas de kiosco, ahí sí que puedes encontrar algún relato breve de autores más desconocidos que tiene cierto impulso utópico subyacente, pero sobre todo a nivel tecnológico. A nivel político prácticamente nada. El número de utopías desciende de manera cruenta y el número de distopías aumenta. Hay otro factor que podría explicar esto, y es la Unión Soviética. La aparición de la Unión Soviética también disuadió la escritura de utopías, porque en el mundillo corrió la impresión de que la utopía ya estaba aquí, la utopía ya se había realizado y que por tanto ya no era necesario seguir imaginando sociedades ideales, porque la sociedad ideal ya estaba. Lo que hacía falta ahora era ver cómo se gestionaba de la mejor manera. Y ahí es curioso porque gente que venía del utopismo anterior dejó la literatura y pasó a escribir ensayos sobre economía, ingeniería y este tipo de saberes más prácticos para que pudieran beneficiar a la utopía ya realizada del comunismo soviético. El resultado de las calamidades de la primera mitad del siglo XX y también de la instauración de la Unión Soviética fue ya la dialéctica que conocemos hoy, fue ya la tesitura con la que hoy nos encontramos. Muy pocas utopías políticas y un gran número perverso, un número perverso de distopías. Tanto era así que en los años 50 ya hay libros que dan lugar de esto. Ya hablan de esta situación y ya la examinan. Desde el año 1953 hasta mediados de los 70 hay en el orden de unos 10 ensayos que ya estaban advirtiendo del giro catastrofista de la imaginación y del giro apocalíptico de las representaciones del futuro. No es algo nuevo, ya se estaba dando cuenta los estudiosos de la ciencia ficción, Sam Ludwig y otros muchos, ya estaban empezando a darse cuenta que algo estaba pasando ahí. Y sociólogos como Fred Pollack escribió un libro al respecto, Las imágenes del futuro, donde dice claramente que Occidente está abandonando, hablamos de un libro de 1952, que Occidente está abandonando las imágenes esperanzadoras del futuro en beneficio de toda suerte de prognosis y de vaticinios del desastre. O sea que la cosa viene de atrás. La situación actual no es tan nueva como parece. Pero bueno, eso no significa que no tenga sus peculiaridades y sus singularidades, porque francamente las tiene. ¿Qué diferencia la primacía actual de la distopía de las primacías que ya se vivieron en el siglo XX a consecuencia de los factores que he indicado? Bueno, hay tres diferencias clave que hacen de nuestro momento histórico en lo relativo a la utopía y la distopía un momento único, sobre todo el tercero. El primer factor diferencial es que por mucho éxito que tuviera la distopía ya en el siglo XX, que lo tuvo, este era un éxito puntual. La distopía no dejaba de ser un género de la ciencia ficción, que, bueno, era conocido por los seguidores de la ciencia ficción. Pero muy pocas veces, pues por ejemplo en 1984 de Orwell, algunas veces trascendía el círculo de la ciencia ficción e impactaba a nivel social. Pero eran habas contadas. Lo normal era que la novela o la película distópica de turno tuviera una audiencia formada por seguidores de la ciencia ficción. Bueno, hoy no sucede así. Hoy la distopía tiene un impacto mainstream, un impacto más allá de las fronteras de la ciencia ficción absoluto.
El impacto mediático de la distopía no tiene precedentes. El número de libros distópicos que se venden hoy, la cantidad de ingresos que el sistema adquiere gracias a la utopía, el número de premios conseguidos por novelas, por series, por películas distópicas que hoy se consiguen, eso jamás había pasado antes. Jamás. Que una novela distópica vendiera 20 millones de ejemplares, eso jamás había sucedido. O que una película distópica recaudara 2.000 millones de dólares, eso jamás había pasado. Jamás. El segundo factor diferencial es que la distopía, que es, bueno, hace referencia sobre todo a un género literario y también cinematográfico, no olvidemos la importancia que tiene el cine y la televisión en la difusión de lo distópico, que son medios que la utopía prácticamente nunca ha rentabilizado. Eso tendría una explicación, y es que la utopía tradicional, en tanto que presentaba una sociedad sin conflictos, armónica, lo que estaba haciendo era cerrarse las puertas del cine, porque es que el cine necesita un relato que tenga altibajos, un relato donde suceda algo. Es que en las novelas utópicas clásicas no sucede absolutamente nada. Todo funciona tan bien, todo es tan maravilloso y tan ideal a priori, que no hay ningún conflicto sobre el que poder realizar una película o una serie. Sin embargo, la distopía sí hay un conflicto, sí hay una carga emocional, sí hay un patos que transmitir a la gente y un mensaje. Hay una emoción. Pues bien, la distopía, que siempre ha designado un género literario o un género cinematográfico, en el momento actual yo creo que también designa el espíritu de la época. No solo muchos filósofos sociales de moda deberían con todo merecimiento ser tildados de distópicos, sino que la conciencia colectiva y el imaginario colectivo se ha distopizado. Es muy común que cualquier hijo de vecino crea vivir en una distopía. Se ha convertido en un cliché. ¿Estamos viviendo en una distopía o vivimos en una distopía? Vemos la realidad distópicamente a través de las lentes de un género literario que posee una serie de códigos que hemos interiorizado. Así pues, la distopía se ha convertido en una cosmovisión, en un paradigma que domina el conjunto de la cultura. Y el tercer factor diferencial, y probablemente el más importante, el tercer factor diferencial es que el auge de la distopía en el pasado tenía lugar en un contexto en el que existían alternativas al capitalismo. No vamos a entrar aquí lo atractivas o lo poco atractivas que eran esas alternativas al capitalismo, pero el hecho es que las había. Y las había bastante en el ámbito de la imaginación, en el ámbito de la praxis. Habían alternativas al capitalismo. Por primera vez, el auge de la distopía tiene lugar en un contexto donde no existe una alternativa movilizadora, novedosa al capitalismo. Bueno, hemos de reparar en algo importante. Cuando la distopía ya preponderaba sobre la utopía, por ejemplo, en los años 60 del siglo XX, ¿vale? La utopía seguía, de cierta manera, activa en el ámbito político y en el ámbito filosófico. Yo acabo de decir que en el siglo XX la distopía ya se impone a la utopía, y es verdad, pero en el ámbito literario. La utopía está en crisis en el siglo XX en lo que concierne al ámbito literario, en tanto que género literario. En tanto que género literario, la utopía en el siglo XX poco a poco empieza a desaparecer. Pero no a nivel político.
en la década de los 60 y la década de los 70, todos conocemos los movimientos contraculturales, los nuevos movimientos sociales, el movimiento hippie, los kibbutz israelíes, todo tipo de comunidades experimentales que aparecieron en la época. Pese a la Primera Guerra Mundial, pese a la Segunda Guerra Mundial, pese a los totalitarismos, la utopía a nivel político, mal que bien, todavía se mantenía con vida. No sucede hoy eso. Hoy, a nivel político, alguien podría alegar que el 15M, Occupy Wall Street, son muestras de que la utopía política también permanece, de cierta forma. Bueno, puede que sea verdad, pero la diferencia respecto a los movimientos sociales de los 60, por seguir con el ejemplo, es que este tipo de expresiones de disconformidad popular no encarnaban ninguna alternativa al capitalismo. Encarnaban alguna propuesta concreta, 4 vaguedades, pero no encarnaban un programa alternativo al orden imperante. Por tanto, no se puede hablar de que sean expresiones utópicas. Hay impulsos utópicos ahí, por supuesto, en Occupy Wall Street, en el 15M, hay impulsos utópicos. Pero esos movimientos no fueron capaces de conjugar lo sustancial de la utopía política, que es una alternativa al sistema. No tenían una alternativa al sistema. Bueno, el caso es que la coyuntura en la que nos encontramos, donde cada vez más gente va tomando conciencia de que las distopías empiezan a estorbar, empiezan a ser vistas como algo sospechoso. Cada vez más la distopía empieza a mostrarse como un elemento integrado en el sistema y como un género de cierta forma que beneficia a ese sistema. Y cada vez hay más gente, lo estamos observando en colectivos sociales, en el ámbito de la filosofía, también en el ámbito de la ciencia ficción. Muchos autores y autoras están teniendo claro que necesitamos utopías políticas. Pero claro, la cuestión no es tan fácil, porque no se trata simplemente de quererlo. Que no seamos capaces de escribir utopías tiene mucho que ver con el cierre ideológico que se produce en 1989 con la caída del muro de Berlín. Con la caída del muro de Berlín, esto lo explica muy bien Enzo Traverso, en la caída del muro de Berlín se conjugaron todas las derrotas de los movimientos de emancipación del pasado, y el status quo vendió la caída del muro de Berlín y supo transmitir este mensaje muy bien, como la constatación irrefutable, incontestable, de que la utopía había muerto, de que los sueños y los intentos por llevar a la práctica sistemas alternativos al capitalismo conducían al desastre y conducían al sufrimiento y a todo tipo de genocidios. Es ahí cuando el eslogan de Margaret Thatcher, no hay alternativa, que había sido un eslogan que funcionaba a nivel electoral en el Reino Unido, se convierte también en un mantra social que es internalizado por toda la población. No hay alternativa, ya estamos en lo menos malo. Es también la época de Francis Fukuyama y su famoso el fin de la historia. No nos hemos repuesto aún. La utopía no se ha repuesto de la caída del muro de Berlín, que fue absolutamente bestial para la utopía política. La utopía política ya venía hacía unas décadas viviendo su crisis y atravesando una paulatina debilitación. Pero ese acontecimiento que creemos que ya pasó y tal, ese acontecimiento yo creo que continúa teniendo una importancia capital para entender lo que está pasando. La imaginación vive en un estado de clausura, en un cierre ideológico intensísimo desde entonces, y el shock, el trauma, el sentimiento de duelo que motivó la caída del muro de Berlín continúan estando operando en la mente de las subjetividades y lógicamente la globalización capitalista
Y la globalización del neoliberalismo implica que a nivel ideológico la imaginación esté rendida por absolutamente al sistema. No, uno puede decir, hacen falta utopías políticas, sobran las distopías. Bien, eso cada vez lo tenemos más claro. Bueno, pues empecemos a pensar alternativas. No se nos van a ocurrir. No se nos van a ocurrir porque la imaginación está ocupada por el sistema y no podemos imaginar un futuro civilizado, mejor y más próspero que el presente, donde no esté de un modo u otro el capitalismo. Solo podemos imaginar futuros donde el capitalismo no esté si son postapocalípticos, futuros en los que haya acontecido alguna catástrofe planetaria a la manera de Mad Max. Ahí no hay capitalismo, pero es que tampoco hay civilización. ¿Podemos imaginar futuros sin capitalismo? Claro, pero ¿podemos imaginar futuros sin capitalismo que sean civilizados, prósperos, avanzados? Muy difícil, a no ser que echemos mano de las viejas fórmulas y de las viejas ideologías. Pero escenarios novedosos, inauditos, a gran escala, que impliquen el funcionamiento de una civilización, insisto, avanzada, próspera, no capitalista, desde luego, de momento, yo no conozco a nadie que se le pueda ocurrir nada por el estilo y que sea capaz de describirlo con detalle y que además sea capaz de describir cómo se llega ahí. Pero afortunadamente tenemos propuestas que, aunque no impliquen un cambio total del sistema ni ninguna especie de acceso a la alteridad radical, ni muchísimo menos, sí que nos permitirían estas propuestas que empiezan también a brotar por todos sitios. Sí que tenemos propuestas más pequeñas, más modestas, que nos permitirían ir haciendo camino mientras tanto. No podemos quedarnos, bueno, como no se nos ocurre nada, pues nos quedamos de brazos cruzados. No, podemos ir haciendo camino. Bueno, es que como no vamos a poder salir del capitalismo, pues yo paso de todo y tal. No, se puede ir haciendo camino, se pueden ir cambiando pequeñas cosas que mejorarían notablemente la sociedad y que nos acercarían a un horizonte postcapitalista hoy día fuera de la imaginación, pero eso ocurre de momento, algún día eso cambiará. Podríamos decir aquello de que sí, la historia ha finalizado, pero de momento eso es un estado histórico. El fin de la historia es un estado histórico que evidentemente pasará. Mientras tanto, tenemos alternativas que son utópicas. Son utópicas en el sentido que indicaba antes, al principio de mi intervención. No son utópicas porque estén integradas en un movimiento radical de transformación absoluta. Son utópicas porque nos permiten simplemente crear un mundo más justo a medio o corto plazo, sin cambiar la totalidad del sistema, pero sí transformándolo. Y bueno, es evidente que hoy tenemos bueno, el eje de esas medidas, el catalizador, probablemente sea la renta básica universal, que bueno, es curioso porque cumple con todos los requisitos para ser catalogada de medida utópica, en el buen sentido de la expresión. Si pensamos en medidas utópicas parecidas del pasado, por ejemplo, la reivindicación de las 8 horas de jornada laboral, que tuvo lugar durante la segunda mitad del siglo XIX, la famosa lucha de los 3 ochos, o por los 3 ochos, que fue una idea de Richard Owen, que publicó en una novela en un texto de 1841, donde proponía 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de tiempo libre. Y desde 1800 al año siguiente, 1842-43, el 1 de mayo, se basaba básicamente en los 3 ochos. Durante todo el siglo XIX, el 1 de mayo tenía como objetivo los 3 ochos, como objetivo práctico los 3 ochos. Y hay muchas imágenes con obreros, con los 3 ochos desfilando los 1 de mayo. Bueno, pues yo me tomé la molestia de sondear cuál era la opinión de la prensa en aquel periodo.
bueno, pues la opinión era que era imposible que se trabajaran solo 8 horas, que era una locura. Era una medida propia de niños pequeños y caprichosos. Era imposible porque las empresas quebrarían. Las empresas, si los trabajadores solo acudían 8 horas a la fábrica, la empresa tendría que cerrar. El sistema económico en su totalidad se hundiría. Y lo que es peor es que las buenas costumbres se hundirían también, porque ¿qué iban a hacer los obreros con 8 horas de tiempo libre al día? Pues violar, emborracharse, asesinarse. Por los 3-8 al final, como sabéis, el primer lugar donde se aprobó fue en Barcelona. Con la revolución de la canadiense, el conde de Romanones firmó los 3-8. Y luego sucesivamente la jornada laboral de 8 horas poco a poco pues, se fue universalizando. Otra cosa es después si eso se ha respetado o no. Lo que nos interesa es ver como una medida que era vista como una cosa de locos, de 4 fanáticos, como algo peligrosísimo que jamás se iba a realizar, al final se realizó porque la gente luchó por ella. La gente no se dejó amedrantar por las acusaciones de imposibilidad. La gente luchó, la gente se movilizó por una medida que el sistema tildaba una y otra vez de imposible. Y la renta básica universal hoy yo creo que es lo más parecido a los 3-8 que tenemos. La renta básica universal también es tildada de locura, de cosa de vagos que no quieren trabajar, en fin, no os voy a contar nada que no sepáis. Cumple este requisito, ¿no? Este requisito de las medidas utópicas, su precocidad. Las medidas utópicas, las ideas utópicas llegan antes de tiempo, llegan antes de que la gente esté preparada para aceptarla e incluso para comprenderlas. Son precoces, pero si la gente se moviliza y la gente se conciencia y la gente las defiende, al final perfectamente llevar a cabo. Yo creo que la renta básica universal podría ser el catalizador, el impulsor de la revitalización de la utopía política. Es una medida concreta, es una medida además que puede practicarse, puede experimentarse, como ya ha sucedido en diversos países, y es una medida además transversal, una medida que puede tener impactos muy beneficiosos en las reivindicaciones del feminismo, en las reivindicaciones del ecologismo, y esa transversalidad de la renta básica universal, además de sus propias características sui generis, yo creo que la convierten en una prometedora idea sobre la que intentar relanzar poco a poco la utopía política. Y hasta aquí. Gracias. Pues muchas gracias, Francisco, por este recorrido que nos has hecho a la vez histórico y conceptual, ¿no? Para aclarar ideas, ¿no? Sobre la dialéctica entre utopía y distopía en la modernidad y en la actualidad, ¿no? El tiempo presente. Y este último tramo de tu exposición sobre las pequeñas utopías, ¿no? Las utopías fragmentarias, ¿no? o concretas, que sin embargo pueden, como tú dices, ir haciendo camino, ¿no? Como decía Machado, hacer camino al andar, ¿no? Bueno, pues ahora es el turno del público, de vosotras, de vosotros, de todos los asistentes. Muchas gracias por acompañarnos. Como ha dicho Patricio antes, podéis hacer vuestras preguntas a través de la pestaña que tenéis abajo de la pantalla. Podéis comenzar a escribir ahí vuestras preguntas y nosotros se las iremos, tanto Patricio como yo, se las iremos planteando a Francisco. Así que adelante. Bueno, quiero recordaros, lo he dicho al principio, pero lo recuerdo ahora, que precisamente uno de los textos que hemos recuperado en la web del laboratorio es un texto de Eric Olin Wright sobre la renta básica. Donde él defiende precisamente la renta básica como una utopía socialista, ¿no? Y argumenta muy bien, ¿no? ¿Por qué tiene estas características, ¿no? Eso me ha hecho gracia, ¿no? que Francisco terminara su intervención con esta propuesta. Adelante,
entonces... Antonio, mientras que aparecen algunas preguntas, yo puedo lanzar una que Sí, claro. a Francisco se me ha ocurrido. Sí. A lo mejor, pensando en la potencialidad del pensamiento utópico, en lo que supone, es decir, a lo mejor lo que ha cambiado también es que no hay tanta necesidad de pensar un orden totalmente alternativo, radicalmente otro, sino que lo que está operando quizás es que hay principios y valores y líneas de pensamiento que están poco a poco ensanchándose en la sociedad y haciéndose hegemónicos. Y a mí me parece que el feminismo, por ejemplo, sería un caso muy claro. Es decir, si quieres, es decir, no se puede hablar de la utopía feminista, que sería la sociedad de igualdad entre hombres y mujeres. Es decir, no en ese sentido de un cambio radical, pero sí una percepción clara de que el feminismo ahora mismo es hegemónico en el pensamiento occidental. Es digamos, que lo que se resiste al feminismo es lo que está retrocediendo. Y lo mismo podríamos decir en ciertos valores del ecologismo. Es decir, el ecologismo histórico como movimiento ha tenido muchos fracasos y algunos éxitos, pero ahora mismo hay una especie de conciencia global de los límites del planeta que está aumentando muchísimo, y además de una manera, yo creo, bastante rápida en los últimos años, y que sería como coordenadas del utopismo que no tienen ese carácter de proyecto alternativo articulado, pero que en cambio están inspirando muchos cambios y están influyendo mucho sobre la realidad, y creo que van a influir mucho más en los próximos años. Y creo que eso también podría tener una dimensión de utopía activa que quizás había que recuperar y valorar, ¿no? No sé qué piensas. Sí, sí, el feminismo y el ecologismo son actores, bueno, no digo nada que no se sepa, actores ineludibles de la discusión política, y se prevé que lo van a ser todavía más a corto plazo, si no lo son ya. Yo, en tanto que especialista de utopías y distopías, bueno, yo, siendo verdad lo que dices, ¿no? Que hay como una especie de institucionalización de ciertas reivindicaciones. Bueno, no sé dónde va a llevar eso, la institucionalización, por así decir, de ciertas ideas feministas o de ciertas reivindicaciones feministas y ecologistas. A bote pronto, a mí lo que me llama la atención de ambos movimientos es que el feminismo tampoco está dando utopías tal cual. A nivel, están claras cuáles son sus reivindicaciones, pero bueno, hay todo un debate dentro del feminismo que es un movimiento hipercomplejo que escapa a mi entendimiento. Es un movimiento muy plural, más o menos están claras cuáles son sus metas, pero a nivel de imaginarios también está sumida en la distopía. El éxito del cuento de la criada, por ejemplo, de la serie de televisión, que es magnífica, por cierto, que adapta la novela de Margaret Atwood, magnífica también. El éxito del cuento de la criada ha suscitado un boom de la distopía feminista. Hay centenares de títulos, hay muchos bestsellers distópicos feministas y que han colmado la cultura y la percepción de cuerpos femeninos sufriendo, de cuerpos sufrientes de la feminidad, ¿no? de cuerpos maltratados, humillados, de mujeres reprimidas. Yo echo de menos algún intento por elaborar una utopía feminista actualizada, porque las utopías feministas tuvieron arraigo a principios del siglo XX, hay varias. Nueva Amazonia, el país de ellas, hay varias utopías feministas, pero es un género que no se ha actualizado, no hay utopías feministas. La última relevante fue La puerta al país de las mujeres, que es muy buena, de Mark Percy, de mediados de los 70, que es una época donde hubo un pequeño revival utópico a consecuencia de los nuevos movimientos sociales del 68. Se escribieron ahí tres utopías fundamentales.
Los desposeídos, de Ursula Le Guin, que debería ser un texto obligatorio en todos los cursos de filosofía política del mundo. Tenemos La puerta al país de las mujeres, que es una distopía, una utopía feminista crucial, la última gran utopía feminista que se ha escrito. Y tenemos Ecotopía, que es la utopía ecologista por antonomasia. Pero desde entonces, desde mitad de los 70, ni el feminismo ni el ecologismo han dado lugar a utopías literarias, cinematográficas o de algún tipo. Muy poco, muy poco. Y yo creo que necesitamos, además de futuros en los que las mujeres son absolutamente trituradas por el patriarcado, me muero de ganas por ver futuros feministas novedosos y también por futuros ecologistas, porque el ecologismo, 3/4 de lo mismo, ¿no? Está sumido en la ciencia ficción climática, que se llama, y son todo apocalipsis, son todo apocalipsis. La única excepción es Kim Stanley Robinson, que es un autor que trabaja muy bien el tema del ecologismo desde un prisma utópico, sin negar la gravedad del asunto, sin negar la gravedad del asunto. Entonces, son dos movimientos vitales y fundamentales, obviamente, pero yo creo que deberían empezar a trabajar en lo que se refiere a los imaginarios, en lo que se refiere a las imágenes del futuro que necesitamos. Deberían empezar a trabajar en el ámbito utópico. Muy bien. Francisco, hay bastantes palabras. Si quieres, te enumero algunas, porque algunas ya se repiten con lo que ha planteado Patricio, pero te enumero algunas si quieres, por si quieres tomar nota y tú vas contestando. Vale. Bueno, la primera es sobre la renta básica. Francisco Gabriel pregunta, ¿es la renta básica universal e incondicional una utopía real? Bueno, esto tiene que ver con tu última propuesta, ¿no? Otra de Bilal que pregunta, ¿cómo entiendes tú lo que sería una sociedad utópica? ¿Y qué tipo de sociedad utópica estamos viviendo hoy? Porque dices que hay muchas utopías tecnológicas hoy, ¿no? Diana pregunta si hay utopías en la literatura española sobre este tema que has planteado de la renta básica. Bueno, hay muchos más, pero vamos, de momento te dejo estos porque hay una lista también de intervenciones después. Luego continuamos. Puedes comenzar por aquí. Vale, sí. Bueno, la renta básica universal, Francisco creo que pregunta si es una utopía realista. Bueno, yo tengo que confesar que el adjetivo realista no me acaba de convencer, porque es un concepto filosóficamente muy cargado, con muchas implicaciones que no me acaban de atraer, ciertamente. Y luego dan por supuesto, al hablar de utopías realistas, estamos dando por supuesto que hay utopías que no lo son. Y bueno, eso sería bastante discutible, porque, a ver, el sueño de que mañana despertemos con alas para surcar los cielos, ese sueño nace del deseo utópico, pero tal cual no es una utopía. Eso es una fantasía. Eso es una fantasía. En fin, esto nos llevaría por otros derroteros más ontológicos incluso, relativos a lo que es posible, imposible, real, no real. No me acaba de convencer el epíteto de realistas, pero entiendo que se utilice, porque ¿cuál si no? ¿Cuál si no? Fátima Vieira proponía el de utopías pragmáticas. Bueno, pero es una utopía realista, en el sentido de Olin Wright, Faison, otros muchos, y desde luego lo es, porque no está suponiendo ni requiere de una infraestructura material que no exista ya. No requiere de unas tecnologías milagrosas, futuristas, ni nada por el estilo para poder aplicarse. El obstáculo para la renta básica universal es político, no es de infraestructura tecnológica o de infraestructura ontológica. No es que sea una imposibilidad, es el inconveniente para que se aplique es el mismo que en su día retrasó la llegada de los 3 ochos
¿O es el mismo obstáculo que en su día retrasó el sufragio femenino o que retrasó la educación pública o la sanidad pública universal y gratuita? El obstáculo es político, es el sistema que intenta, en la medida de lo posible, impedir que estas propuestas se lleven a cabo. Luego algunas acaban llevándose a cabo por fortuna. Yo sí creo que es realista, pero también creo al mismo tiempo que no se va a aplicar ya ni muchísimo menos, que va a ser una medida que, como las anteriores, va a requerir mucho trabajo. Lo que yo no sé es qué sujeto va a defender la renta básica universal. Esto es lo que a mí me preocupa, porque en los 3/8, bueno, era la época del movimiento obrero, cuando existía tal cosa como el movimiento obrero. Entonces, todo el movimiento obrero estaba detrás de los 3/8 y consiguieron, después de 100 años de proponerse, de casi 100 años, llevarlo a cabo. El movimiento sufragista también fue apoyado por minorías realmente, y sin embargo al final, pero también tuvieron que pasar 100 años desde la declaración de Seneca Falls hasta la Declaración de los Derechos Humanos, donde ya se recoge tal cual la igualdad entre hombres y mujeres. Tuvieron que pasar 100 años. Con la renta básica universal, yo no quiero ponerme muy pesimista, pero yo creo que a lo mejor también tienen que pasar 100 años para que se aplique. Pero para eso tendremos que empezar a trabajar ya nosotros. Bueno, luego estaba, ¿cómo sería la sociedad utópica para mí? Bueno, yo también soy víctima de esa clausura de la imaginación y de ese cierre ideológico, y me cuesta mucho imaginar una sociedad utópica del futuro postcapitalista. De algún modo u otro, el capitalismo está por el medio. Pero a nivel personal, no voy a entrar en los aspectos más económicos del asunto. A nivel personal, mi sociedad utópica, la primera característica que tendría es que sería dinámica. Sería una sociedad cambiante, expuesta al cambio y abierta a la transformación. No sería, desde luego, una utopía como las de antaño. De hecho, en mi libro, Soñar de otro modo, lo que intento es mostrar por qué las utopías de la modernidad ya no nos sirven y por qué necesitamos utopías distintas. Las utopías de la modernidad, como he dicho antes, son distopías hoy. Son distopías. Es justo lo que no hay que hacer. Nos sirven para saber lo que no hay que hacer. Entonces, en primer lugar, sería una sociedad abierta al cambio y a la transformación. Y una sociedad cuyos ciudadanos tendrían muy claro que no viven en el mejor de los mundos posibles, ni viven en una sociedad que haya nacido de la solución definitiva a los problemas. Sería una sociedad perfectamente consciente de su finitud, de que va a ser sustituida por otra en el futuro, y esa será sustituida por otra, sin certeza alguna de que el futuro vaya a ser mejor, pero totalmente consciente de que el futuro será distinto. Una sociedad, por tanto, abierta al devenir, a la mutabilidad, abierta a la historia, y no como las utopías modernas. Esto nos llevaría muy lejos, pero no como las utopías modernas, que estaban blindadas históricamente, operaban un cierre temporal. Todo lo que olía a pasado, en las sociedades utópicas de la modernidad se quemaba todo, se quemaban los museos, se quemaban hasta las ciudades, no querían saber nada del pasado, el pasado era borrado. Y luego el futuro también era borrado, porque se cerraba temporalmente la utopía sobre sí misma y no admitía cambios. Como ya se había alcanzado la perfección, cualquier cambio se concebía como una pérdida de perfección. Por tanto, mi utopía sería también, además de una utopía dinámica y abierta a la transformación, sería también una utopía que se movería bien lejos de la mística de la perfección y de la mística de la armonía. Y bueno, por darle algo de contenido concreto, sería una utopía donde estaría vigente la renta básica universal, un impuesto universal a las multinacionales, la prohibición de los paraísos fiscales, políticas ecosociales avanzadas,
a nivel concreto, pues cosas, por ejemplo, como la agricultura urbana. Algo parecido sería mi utopía. Y me preguntaba qué utopías hay hoy, ¿no? Porque he hecho referencia a la utopía tecnológica. Bueno, hoy hay utopías no políticas. Bueno, la utopía política del libre mercado globalizado, redimido del Estado. La utopía política de un futuro sin estados y sin gobiernos, donde todo el orden social se somete a la lógica del mercado. Esa utopía, por supuesto, está vigente. Esa utopía está vigente. Hay toda una serie de filósofos políticos estadounidenses, seguidores de Robert Nozick y seguidores de Ayn Rand, que ahora mismo están divulgando en revistas especializadas y académicas este tipo de utopía. Lo que no tenemos son utopías políticas progresistas. Eso es lo que se ha ido al garete realmente. Y bueno, ¿qué utopía hoy? Bueno, yo creo que la utopía paradigmática del presente, la utopía más relevante a día de hoy es el transhumanismo, que es una utopía tecnológica. Y en concreto es una utopía que encaja perfectamente en lo que Ernst Bloch denominó utopías médicas. Es un movimiento muy bien financiado y muy bien instalado en las universidades, centros de investigación y laboratorios de todo el planeta, que tiene por objetivo la reconstrucción biológica de la especie humana, el mejoramiento de la especie humana a través de procedimientos tecnológicos, sea la biotecnología, la neurotecnología, la química, la cibernética, la inteligencia artificial, la realidad virtual, etc. La idea es mejorar el espécimen humano a través del perfeccionamiento de su organismo para convertirlo en un ser más inteligente y duradero. Toda utopía del tipo que sea, evidentemente busca la perfección, el perfeccionamiento, el mejorar. Eso es consustancial a la utopía, incluso la utopía de la renta básica universal. Lo que se quiere es mejorar la situación. Bueno, pues las mejoras del transhumanismo son variadas, mejoras de tipo cognitivo para hacernos más inteligentes, mejoras de tipo moral a través de pastillas o a través de operaciones que erradiquen el racismo de nuestro comportamiento y cosas por el estilo, pero la mejora estelar, la estrella de la función es la inmortalidad, es la consecución de la inmortalidad, que conoce diferentes modalidades y versiones. La más famosa, como muchos sabréis, es el proyecto que ahora mismo se está estudiando porque hay un multimillonario ruso que ha puesto en marcha un laboratorio donde hay gente investigando esto. Google tiene Calico, que también está trabajando esta cuestión. El proyecto de grabar la conciencia humana, grabarla digitalmente y descargarla en un entorno digital, de forma que tu cuerpo se muere, pero tu conciencia, tu yo, por así decir, está en un pendrive y tranquilo, no pasa nada, porque ahora te descargamos en un entorno virtual que tú has elegido a la carta. Pues, por ejemplo, yo quiero un entorno virtual cuando me muera de los años 80 en Madrid con la movida madrileña. Yo quiero vivir eternamente en el barrio de Malasaña e ir a los conciertos de Rocola para ver a mis grupos preferidos. Bueno, pues esto un poco es lo que plantea Black Mirror en un episodio, uno de los pocos episodios utópicos que tiene, que es San Junípero, y es una utopía tecnológica, y aquí muy atractiva, porque cuando el individuo posmoderno, por así llamarlo, o póstumo, o transmoderno, o lo que diantres seamos nosotros, cuando el individuo actual se siente privado de esperanzas políticas de mejora, pues mira hacia el yo, y el transhumanismo le ofrece una utopía perfectamente consistente, no realista, desde luego. Esta no entraría, creo yo, en el ámbito del realismo, sea cual sea el significado que le otorguemos a esta expresión,
y casa muy bien con el individuo narcisista de la posmodernidad, con sus miedos al envejecimiento, su miedo a la decrepitud, su miedo a la finitud. El transhumanismo es un antídoto contra esos miedos y James Block vio el problema de las utopías médicas y yo no tengo nada personalmente contra el transhumanismo, en tanto que utopía me parece una cosa de ciencia ficción bastante divertida y bastante friki, bastante loca, pero no se la puede tomar muy en serio. Pero aunque nos la tomáramos en serio, el problema es que la utopía médica o la utopía tecnológica es separada de la utopía política, no hace otra cosa que reforzar y reproducir el estado de cosas imperante. No sirve para la transformación social. La utopía tecnológica y la utopía médica ha de ir integrada en una utopía social más amplia. Una utopía social más amplia que la canalice. Y bueno, en la ciencia ficción sí que hay autores de izquierdas que un poco fusionan el transhumanismo con utopía política. Y bueno, esa sería la utopía más importante a día de hoy. No es muy prometedora, pero es lo que hay. Y finalmente, si habían utopías españolas sobre renta básica universal. Sí, hay un título que ahora mismo se me ha ido de la cabeza. Me vino El futuro que hicimos. El futuro que hicimos es una novela de un escritor español, su nombre sí que se me ha ido de la cabeza, lo siento mucho, de hace 2 o 3 años, que plantea un futuro en el que el 15M venció, el 15M encandiló a todo el mundo y llegó al poder y transformó la sociedad española. Y es un futuro organizado según los principios del 15M, entre los que se encuentra la renta básica universal. Lo interesante de este texto, El futuro que hicimos, lo interesante de ese texto es que ya no es una utopía al uso que te presente un mundo ideal y cerrado, en absoluto. Va un poco en la línea que yo he comentado antes. Es una sociedad mejor que la nuestra, pero está llena de problemas y de injusticias también. No es una sociedad perfecta. La idea de sociedad perfecta es precisamente la primera idea que nos tenemos que quitar de encima a la hora de revitalizar la utopía política. No hay sociedad perfecta y buscarla conduce al desastre. Pero sí está este texto, El futuro que hicimos. No os escucho. Óscar Eslava se llama el autor. Óscar Eslava, exacto, sí, Óscar Eslava. Bueno, hay bastantes preguntas y no tenemos mucho tiempo, vamos a intentar. Varias preguntas vuelven sobre la cuestión ecológica. Por ejemplo, una que tú has mencionado de pasada, que la renta básica puede alimentar es transversal y puede alimentar propuestas como la del feminismo y el ecologismo. Hay una pregunta que va en esta dirección. ¿En qué sentido, en qué medida, dice José Sánchez Conesa, la renta básica retroalimentaría al ecologismo y al feminismo? Hay otras preguntas que también van en la misma dirección, de en qué medida puede hablarse de una utopía ecológica, por ejemplo, de Eduardo Balanza. Y hay una pregunta de David Avilés, digamos que no se hace desde el ecologismo o el feminismo, sino desde digamos, la mirada del sur global, ¿no? De las comunidades indígenas, de América Latina. Dice, ¿hasta qué medida crees que quizás han sustituido las antiguas utopías como prácticas políticas donde se ha identificado que ese pensamiento utópico es solo occidental y que por tanto contiene un cierto componente colonial por estos horizontes emancipatorios? O sea, él habla ¿no? Esta idea, por ejemplo, del buen vivir, del recuperar los valores de las comunidades indígenas americanas, etc. Bueno, estos son otros tantos temas que han ido surgiendo para que puedas ir comentándolos. Perfecto, gracias a todos por las preguntas. Bueno, la renta básica universal, ¿qué retroalimentación podría mantener con el ecologismo? Bueno, esto nos llevaría hasta las 12 de la noche, este tipo de... Pero por abreviar muchísimo, y lo siento, por abreviar mucho, con la renta básica universal
vamos a pensar en algo muy concreto. Con la renta básica universal, la circulación de personas diaria se iba a reducir, porque mucha gente en una sociedad donde la renta básica universal incondicional estuviera aplicada, mucha gente no trabajaría, o trabajaría 2 días a la semana en lugar de trabajar 5 o 6. El tráfico automovilístico, el tráfico de personas se iba a reducir enormemente, con lo cual eso implica también una reducción de las emisiones de carbono. Una sociedad con renta básica universal, en principio, a priori por lo menos, a priori, luego haría falta verlo, pero a priori sería una sociedad menos contaminante que la actual, ¿vale? En principio, no estoy diciendo que eso vaya a ser así porque no somos adivinos ni futurólogos, y luego hasta las medidas más adecuadas y más interesantes pueden traer consecuencias inesperadas, pero en principio sería así. Y respecto al feminismo, bueno, si la renta básica universal se aplicara mañana mismo, pues miles de mujeres que están siendo o que sufren acoso o maltrato podrían perfectamente abandonar al varón que la maltrata e iniciar un proyecto de vida independiente. En muchas ocasiones, la mujer maltratada, una de las muchas causas que explican el por qué continúa conviviendo con el agresor, son de tipo económico. Son de tipo económico. La renta básica universal, porque aunque parezca increíble que lo es, todavía hay muchas mujeres cuyo sometimiento al patriarcado tiene una base económica clarísima, y esa base económica del sometimiento patriarcal al menos se debilitaría, también es de suponer, se debilitaría con la renta básica universal. En cuanto a la utopía ecológica, la utopía ecológica más famosa en el ámbito de la literatura es Ecotopía, que es una novela de Ernst Callenbach de mediados de los 70. Se ha reeditado un montón de veces y es un libro muy interesante. Pero bueno, al mismo tiempo también muestra un poco los límites de este tipo de utopías especializadas, utopías feministas, utopías ecológicas, utopías gays. Bueno, son como especie de microutopías, ¿no? Yo entiendo la utopía más bien en términos globales. Por eso me gusta la renta básica universal, porque personalmente sí que le veo que es capaz de impactar en todo tipo de órdenes, ¿no? Y más recientemente, quien está trabajando el tema del ecologismo, si le interesa a este compañero o compañera la cuestión de la utopía tecnológica, yo le recomiendo desde luego las novelas de Kim Stanley Robinson, una vez más. La última que se ha editado en España, Nueva York, año 2214, creo que se llama, sobre un futuro donde el cambio climático ha inundado la mayoría de ciudades del mundo, pero donde la civilización continúa. No se ha producido ningún apocalipsis, han muerto centenares de millones de personas, pero la civilización humana continúa descarbonizada y continúa el capital, continúa el gran capital especulando con la poca tierra que queda y con los materiales de aislamiento para el agua que están investigándose en los laboratorios. Y la novela nos narra la progresiva formación de un movimiento civil de oposición y una revolución democrática. Y Kim Stanley Robinson, en tanto que utópico y no distópico, no cierra el libro ahí. Las distopías revolucionarias, que hoy están muy de moda y que escenifican revoluciones populares contra el poder, cuando la revolución popular ha vencido a la injusticia, la película termina. Y te preguntas, bueno, ¿y después qué va a pasar? ¿Cómo se va a montar esta gente lo que viene ahora? ¿Qué sistema económico van a implantar? ¿Cómo van a tratar el tema del medio ambiente? ¿Será una democracia participativa? ¿No será participativa? ¿Un nuevo tipo de autoritarismo? Pues no lo sabemos, porque la película termina ahí. Como si la imaginación ahí se quedara noqueada. Sin embargo, Kim Stanley Robinson, como es utópico, intenta después hacernos un pequeño panorama de cómo funcionaría
y en ese panorama siempre está la renta básica universal y grandes impuestos a las grandes fortunas, descarbonización de la economía, el consumismo de proximidad, pero tampoco el atisbo a un orden postcapitalista. Y luego finalmente el compañero o compañera que me miraba me hablaba, hacía referencia a uno de los problemas que siempre aparecen en ese tipo de discusiones, que es el problema del etnocentrismo. La utopía es un género occidental y suele ser tildado de género literario, un poco como hablaba, ¿no? Pues colonial, ¿no? Colonial. De hecho, bueno, los misioneros jesuitas en el siglo XVI intentaron en El Salvador construir la utopía de Tomás Moro con los indígenas que estaban allí y les trataban de instruir, ¿no? Claro, en toda esta mentalidad puritana de Tomás Moro y de la utopía de Tomás Moro, del horario fijo, todo se tiene que hacer al minuto exacto, todos deben de vestir igual, esa especie de hormiguero que era la utopía de Tomás Moro, y allí estaban los jesuitas intentando que los indígenas, cuya vida era todo lo contrario a la utopía de Tomás Moro, asumieran esos rituales sociales mecanizados, ¿no? Y bueno, desde luego que la mirada indígena y cualquier mirada no occidentalizada o no del todo occidentalizada o menos occidentalizada va a ser bienvenida. Por supuesto que pueden aportar ideas que no se nos han ocurrido a nosotros. Hoy está el afrofuturismo en auge, en esa especie de toma de conciencia de que la utopía es necesaria. En la ciencia ficción han aparecido varias cosas. De momento están en pañales, pero están empezando a surgir fenómenos interesantes. Uno es el solar punk y otro es el afrofuturismo. El afrofuturismo intenta recoger la mirada africana de la utopía, que también ha sido totalmente obviada o desconocida o reprimida. Por supuesto que habría que intentar que la utopía venidera incluyera, obviamente, una perspectiva multicultural o intercultural, no solo occidental, por supuesto. Muchas gracias, Francisco. Bueno, ahí sigue habiendo muchas preguntas, pero ya dada la hora que es, voy a recoger unas cuantas, pero con esta ronda, si te parece, Patricio, Sí, cerramos, sí, claro. Antonio, estamos bien, sí. Porque si no, en fin, nos podríamos alargar aquí, porque además Francisco da unas respuestas muy detalladas, se toma muy en serio las cuestiones que se están planteando. Voy a citarte cuatro cuestiones, tomas nota y cerramos con esta última ronda. Una es de Cari Blázquez, que te pregunta por la distinción que has hecho de pasada en tu intervención entre utopías reformistas y revolucionarias, digamos, las utopías que pretenden cambiar algunos aspectos del sistema y las que pretenden ser antisistémicas, ¿no? O sustituir un sistema por otro. O sea, ¿en qué consistiría esa diferencia? Gregorio Esteban pregunta por las últimas encíclicas del Papa de Francisco I, jesuita, por cierto, de Argentina, ¿no? La Laudatio Si, que tiene un contenido ecológico, ¿no? Y la Fratelli Tutti, que recupera la idea de la fraternidad, ¿no? O de la hermandad. Gabriel Navarro, dices que la imaginación está ocupada por el sistema, ¿no? Este bloqueo que tenemos de imaginación política. Entonces la pregunta es ¿qué recursos, qué vías, de qué modo se puede reactivar o promover un ejercicio de la imaginación más autónoma y alternativa por parte de la ciudadanía? Y la cuarta cuestión de Salvador Cayuela tiene que ver con el tema del tiempo, ¿no? De esta concepción teleológica, progresista o milenarista de la utopía. ¿Sería posible propuestas utópicas más allá de esta concepción del tiempo? Bueno, estas son las cuatro cuestiones. Vale, gracias a todos. Bueno, Cari
me pide que vaya al meollo del asunto sobre la histórica confrontación entre lo reformista y lo revolucionario. Bueno, yo creo que a día de hoy esta es una de las distinciones de las que podríamos prescindir, por la sencilla razón de que no hay una posibilidad revolucionaria a la mano, disponible, ni tan siquiera en el terreno de la imaginación. Pero el abrazar medidas reformistas, si se quieren ver así, como la renta básica universal, no implica que uno o una se mueva al margen del ideal radical del postcapitalismo. Aquí lo que ocurre es que deberíamos concebir las propuestas utópicas reformistas, que es lo único que hoy tenemos, y tampoco es que tengamos muchas, tendríamos que concebirlas como herramientas para ir despejando el camino hacia un futuro postcapitalista que ahora mismo se encuentra más allá de la imaginación. Si defendemos la renta básica universal, entre otras cosas, al hacerlo somos conscientes de que no se derriba el sistema capitalista, se transforma. Pero también somos conscientes de que probablemente esta medida esté despejando las cosas para que en un futuro en el que las circunstancias materiales e ideológicas cambien, se esté más cerca de una fase postcapitalista. A nivel personal, a mí me encantaría que hubieran utopías postcapitalistas. Sinceramente os lo digo. Yo las preferiría a la renta básica universal. Yo preferiría algo con más glamour y con más impacto, algo más espectacular. Pero el hecho es que no las tenemos. Y la solución no es esperar a que las musas o la inspiración te llegue, sino ir trabajando. Y en ese sentido, las políticas anti-austeridad, las medidas de corte socialdemócrata, el socialismo democrático, hemos de concebirlos como escalones hacia un futuro postcapitalista. Ese futuro postcapitalista no tenemos ni idea de en qué consistiría si es que llega. Pero sí que sabemos cuáles son los pasos previos que podemos ir dando. A donde quiero llegar es que no veo a día de hoy ninguna oposición entre el reformismo y lo que es el ansia más revolucionaria o más radical. Yo creo que uno conduce al otro. Luego tenemos a Gregorio, que preguntaba o hace referencia a las encíclicas del Papa Francisco I, de contenido ecológico y la fraternidad. Bueno, este también es un tema que se las trae, la relación entre utopía y religión. En la Ciudad del Sol de Campanella, Campanella era un obispo y escribió una utopía que la lees hoy y casi preferirías vivir en la Alemania nazi antes que ahí, pero en su día era una utopía. Y cuando termina la descripción de esa sociedad imaginaria, ideal, hace una serie de observaciones basándose en Aristóteles. Y la última observación, que ya no, en fin, ya no tiene mucho que ver con el aristotelismo anterior, la última afirmación muy clara es la tarea de crear esta sociedad que he presentado aquí no compete a Dios, sino que compete a la razón humana. Pese a ser una sociedad donde lo religioso tiene un peso específico y pese a que el autor, él mismo era obispo, separa la utopía de lo religioso. La utopía es creación de la razón humana. Yo creo que es lo mejor del libro. Las dos frases del final es lo que podríamos aprovechar hoy. Y yo siempre he visto la utopía como un género muy herético en tanto en cuanto es el propio ser humano, sin ayuda sobrenatural, el que construye una sociedad más justa y mejor. Dicho esto, las encíclicas del Papa Francisco I, en tanto que ciudadano, pues son
más material para la utopía, evidentemente. No estamos para ir descartando nada, ni para ir haciendo una selección meticulosa de este tipo de cosas. Si en esa encíclica el Papa Francisco I, yo no la he leído, si en esa encíclica el Papa Francisco I hace referencia al futuro y en defensa de un futuro mejor hace al mismo tiempo referencia a la importancia del ecologismo y la fraternidad, pues es un texto utópico también, a su manera. Un texto que, ¿por qué no?, puede servir a la finalidad de potenciar la utopía. Pero no porque sea religioso, sino el texto en sí mismo. Luego tenemos, compañero o compañera, la imaginación bloqueada, ¿cómo se puede reactivar? Bueno, esa es la pregunta del millón. No se trata de una decisión personal. Voy a reactivar mi imaginación, porque como he explicado antes, la infraestructura, por utilizar términos antiguos, la infraestructura del problema está más allá de la voluntad individual o de la voluntad del sujeto. Pero a mí se me ocurre que una de las primeras cosas que ya podemos ir haciendo es intentarlo. Y intentar reactivar la imaginación, tomar conciencia de que está bloqueada e intentar reactivarla. En ese sentido, los escritores de ciencia ficción deberían jugar un papel capital, me parece a mí. La ciencia ficción siempre ha sido un género como despreciado por los teóricos y por los intelectuales y no saben lo importante que es. Es la vanguardia, es una de las vanguardias de la imaginación y que hoy echamos tanto en falta. Y pocas personas hay con más imaginación que los escritores de ciencia ficción. Deberíamos darles más importancia de la que tienen. Y bueno, hoy también están, como todo el mundo, situados en la zona de confort, de la distopía y del transhumanismo. Y la mayoría de obras de ciencia ficción actual o son distopías o son utopías transhumanistas. Bueno, sería fabuloso que hubieran escritores de ciencia ficción que intentaran reactivar la imaginación política, al menos intentarlo, que tomaran conciencia del problema y que intentaran escribir obras donde, además del contenido tecnológico, tal, también estuviera el elemento político ahí. Pero, de momento, ya digo, la manera que tenemos de intentar reactivar la imaginación es tomar conciencia del problema e intentar hacer un uso alternativo de la imaginación. Pero no, esto no promete nada, esto no es seguro que se vaya a reactivar. A lo mejor jamás se reactiva, no lo sabemos. Y al final vivimos en una distopía que es lo que parece que todo el mundo en el fondo desea. ¿Qué tipo de gratificación encuentra la gente al creer que vive en una distopía? Hay como una especie de deseo distópico allí, francamente extraño. Salvador, por último, una pregunta muy interesante. ¿Puede haber una utopía al margen de la concepción lineal del tiempo? La utopía siempre se ha desarrollado junto a una concepción lineal del tiempo. Esto nos llevaría a la pregunta anterior sobre las otras miradas, sobre las miradas no occidentales sobre la utopía, que suelen hacer referencia a otro tipo de temporalidades. Pero el caso es que la utopía, en tanto que género literario, y diría que en tanto que práctica política, siempre se ha desarrollado en torno a una concepción lineal del tiempo. Yo no le veo ningún problema a la concepción lineal del tiempo, francamente, siempre y cuando uno sea consciente de que es eso, una concepción, una interpretación del tiempo. Claro, si uno concibe esa temporalidad como la naturaleza intrínseca del tiempo, pues tiene un problema metafísico. Pero si uno es consciente que la temporalidad lineal es simplemente una interpretación y que de momento no hemos encontrado otra más útil que esa para poder organizar y proyectar nuestras esperanzas políticas, no veo dónde está el problema en la concepción lineal del tiempo. Que surge otra mejor alguna vez, otra más útil o otra más fructífera para vertebrar las esperanzas en el futuro, perfecto, pues la asumiremos, pero mientras tanto yo creo que hacemos bien quedándonos con la concepción lineal del tiempo, abiertos eso sí a que aparezca otra mejor.
Bueno, pues son ya casi las 9 menos 12 minutos. Hemos agotado, hemos exprimido a Francisco. Muchas gracias, Francisco, por A vosotros, atender a todos. todas estas cuestiones. Por supuesto, se han quedado muchas sin poder contestar y nos gustaría seguir conversando contigo, pero ojalá pudiéramos hacerlo delante de una cerveza, pues en una cafetería, en un bar, charlando. Y en Cartagena, como hemos comentado antes del comienzo de la charla, esperamos que este ciclo de utopías reales tenga una segunda, una tercera edición después del verano y que podamos hacerlo presencialmente y volver a contar contigo en alguna otra ocasión. Muchas gracias también a todos los asistentes y Sí, bueno, os Antonio. recordamos que esto se está grabando y que se podrá visualizar en los próximos días. Solo añadir, Antonio, que recordad que tenemos el ciclo, ha empezado de la mejor manera. Es difícil pensar una intervención más rica, más sugerente, más llena de lecturas y de propuestas como las que hemos tenido esta tarde. Vamos a continuar en este debate interminable los próximos jueves, el día 22, con Tika Font, como recordaba Antonio, hablando del reto nuclear, que no en vano estamos en la era nuclear. Y también con Paco Ayala, que viene a traer una visión justamente desde de otra latitud no europea, sobre el laboratorio biosocial que es el Huerto Roma Verde. Y luego seguimos además a lo largo del mes de mayo con muchas actividades de Cartagena Piensa ya fuera de este ciclo, que con nombres muy sonoros y con mucho peso específico, como la abogada Renata Ávila, la politóloga Chantal Mouffe, el historiador Julián Casanova, el físico Carlos de Castro, en fin. Todo esto lo podéis encontrar en la página web de Cartagena Piensa y como dice Antonio, dentro de poco tendréis colgada esta misma conferencia en el canal de YouTube de cartagenapiensa.es para repasarla, que merece la pena, y agradeceros en primer lugar a Francisco Martorell su magnífica intervención y a Antonio Campillo su incansable colaboración y apoyo para hacer prosperar estos proyectos. Así es que muchas gracias y hasta la próxima, el próximo jueves.